esta obra que tú has levantado aquí. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor, por cada persona que has puesto que te sirva. Gracias por cada persona nueva que nos está acompañando. Gracias por cada congregante, Dios. Yo te quiero pedir por todos ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los animes a ser cada día más como tú. Y por aquellos que aún no te conocen, Dios, que por favor traigas convicción de pecado a sus vidas y que puedan rendir sus vidas completamente para ti, Señor. Al igual, Dios, te quiero dar gracias y te quiero pedir por Guadalupe, el esposo de la hermana Cande, Señor, que tiene cáncer, Señor. Yo te quiero pedir que por favor tú los sanes, Dios, que tú los guardes, que tú los cuides, que a través de esta situación su fe en ti sea fortalecida y puedan ser unidos más, que puedan conocerte más a ti, Dios. Al igual te quiero dar gracias por la vida de Cristian, Señor. Te quiero pedir que también lo cuides, lo guardes, que lo sanes completamente, Señor, por lo aquello que está padeciendo. Al igual, Señor, te quiero dar gracias por la esposa del pastor Naranjo. Gracias, Señor, porque ya está estable. Yo te quiero pedir que tú los guardes también a ellos, que los cuides, que los protejas. Al igual, Señor, también te doy gracias por la vida de Eleazar. Gracias por su familia. Gracias, Señor, por ese nuevo integrante que has puesto en su familia. Yo te quiero pedir que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que los ayudes a ser cada día más como tú. Que ellos diario te busquen a ti, Señor. Que tú pongas en su corazón diario el hambre y la pasión de conocerte más a ti, Señor. Guárdalo, Señor. Provee sus necesidades. Al igual, Dios, te queremos pedir que por esta reunión, que tú nos hables, que tú nos muestres en qué estamos fallando, Dios, que tú nos ayudes a confiar en ti, a esperar en tus tiempos perfectos y en tu soberana voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Amén. Pues bueno, les comentaba, me tocó la bendición de compartir y me siento muy afortunado, pero también me siento muy responsable de lo que les compartiré el día de hoy. Y bueno, el tema del día de hoy como tal, el milagro que estudiaremos, es la resurrección de la hija de un principal. Y este pasaje, esta historia lo podemos encontrar en 3 evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Pero nosotros nos centraremos más en la narración de Marcos. Me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Marcos 5, del versículo 21 hasta el 43. Bienvenidos a todos los que se están incorporando. Qué bueno que nos acompañen, hermanos. Y bueno, cuando estén ya en Marcos 5, versículo 21, me avisan, por favor. Y bueno, también les aclaro que este fragmento de la Biblia es algo extenso. Y en realidad en este fragmento vemos 2 milagros. Vemos la resurrección de la hija de un principal que se llama Jairo. Y también vemos la sanidad de una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. En ambos milagros vemos la gracia de Dios, su poder, su bondad. Pero en el día de hoy nos enfocaremos en uno. En la resurrección de la hija del principal. Y bueno, hermanos, voy a proseguir a leerles Marcos capítulo 5 del versículo 21 en adelante. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y todos los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, en esta historia que acabamos de leer, es reflejada claramente la gracia de Dios, su bondad, su poder, su disposición a hacer lo bueno, su compañía consoladora y su misericordia. Si le diéramos un título a Jesús debido al fragmento que acabamos de leer, sin duda sería el Salvador de las causas perdidas. Y bueno, en el versículo 21 de Marcos 5 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Se nos dice que Jesús vino de otra orilla, en una barca, y que se reunió con él una gran multitud, y él estaba junto al mar. No se nos dice en qué pueblo estaba. Sin embargo, algunos teólogos, unos eruditos, mencionan que este pueblo era Capernaum. También en los versículos anteriores de este pasaje se nos dice de dónde viene Jesús. Jesús viene de curar el endemoniado de Gadareno, de aquella región. Y bueno, en los versículos siguientes, en los versículos 22 y 23 de Marcos 5 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí dice que Jesús, dice que uno de los principales de la sinagoga vino a Jesús. Este principal se llamaba Jairo. Él se postró y comenzó a rogarle mucho. Y no solamente esto, sino que después le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermanos, la sinagoga era el lugar en donde los judíos solían reunirse en el Shabbat, en el sábado, cuando se encontraban lejos del templo en Jerusalén. Y cada sinagoga tenía un grupo de oficiales, tenía un oficial o varios oficiales que se encargaban de supervisar todo aquello relacionado al culto de adoración. Estas personas eran elegidas por la comunidad
debido a su carácter, liderazgo, su devoción religiosa. Además eran personas muy respetadas. Jairo era uno de estos, era un principal de la sinagoga. Y Jairo tenía una posición social y religiosa muy, muy buena. Era conocido. Y bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver que Jairo pues era una persona importante, era una persona que se encargaba de los asuntos de la sinagoga. Por lo tanto, Jairo tenía relación con los líderes religiosos, tenía relación con los sacerdotes, con fariseos. ¿Y a qué voy con esto? Pues estos líderes religiosos con los que Jairo tenía relación, ellos enfrentaban a Jesús, no estaban de acuerdo con Jesús, ellos estaban en contra de lo que enseñaba Jesús. Ellos tenían una fuerte oposición ante Jesús. Y este mismo hombre que era principal de la sinagoga, lo vemos en estos versículos postrado a los pies de Jesús, diciéndole que su hija está agonizando. De hecho, no lo menciona aquí, pero más adelante dice que esta niña tenía 12 años. Y en el Evangelio de Lucas se nos detalla que era su única hija. Y también se nos dice que este hombre Jairo le pide a Jesús que vaya a sanar a su hija que estaba gravemente enferma. Y aquí lo interesante es la ciudad, Capernaum. ¿Por qué? Porque muchos de los milagros de Jesús fueron hechos en Capernaum, algunos de ellos en la sinagoga. Y escuchar de los milagros de Jesús y presenciarlos era algo que mucha gente había visto, había conocido. Y lo más probable es que Jairo conoció a Jesús por medio de esto, de estos encuentros, de estos milagros que se veían, que se escuchaban. Y por tal razón vino Jesús confiando que podía él mismo, Jesús, sanar a su hija. Y algo aquí muy, muy interesante e importante es que Jairo amaba tanto a su hija, a su única hija de 12 años, que no le importó perder su reputación que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque si él era principal de la sinagoga y la mayoría de ellos, de los judíos sacerdotes, de expertos de la ley, de escribas, se oponían a Jesús, pues él estaba reconociendo que realmente Jesús tenía poder para salvarla y por lo tanto era el Mesías, etc. Pero ¿a qué voy con esto? Jairo amaba tanto a su hija que él decidió, que él no le importó perder todo esto, su reputación, su prestigio social y religioso. A él lo que le importaba era que su hija fuese sanada. ¿Por qué? Y él también sabía algo. Él sabía que cada momento era importante, cada segundo era importante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podría morir su única hija. Y bueno, les hablé algo del amor de un padre hacia una hija. Yo la verdad pues no tengo hijos, aún. Ya si Dios lo permite en un futuro, gloria a Dios, pero yo no tengo hijos. Y yo he escuchado que el amor hacia los hijos, de un padre hacia sus hijos, es muy, muy grande. Yo creo que si les preguntara a ustedes, si estuvieran en el lugar de Jairo, ¿qué hicieran? Yo creo que muchos responderían que hicieran lo mismo, que no les importaría su reputación con tal de que su hija fuera sanada. Si no, la mayoría me dijera que sí, o todos. Y sí, wow, qué gran amor de Jairo a su hija. Pero ¿sabes algo, hermano? Y de hecho ante la sociedad, en el mundo que nos rodea, el amor hacia un hijo, es muy, muy grande. Pero ¿qué voy con esto? Hermanos, el amor que tenemos que tener hacia Dios, imagínense, debe de ser mucho más grande que el amor hacia nuestros hijos, que el amor hacia nuestra pareja, hacia las personas que nos rodean, hacia que nuestros hermanos.
debe de ser nuestro amor más grande que eso. Y aquí voy con esto. No quiero decir que no debemos de amar a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros padres. Claro que sí. Sino que de tu amor a Dios va a venir eso como por consecuencia. Tenemos que amar primeramente a Dios para ahí poder amar a nuestro prójimo. Al final de cuentas también son nuestro prójimo. Y ¿a qué voy con esto, hermanos? Yo quiero que veamos algo interesante aquí. Hermanos, debemos de amar a Dios sin importar que perdamos nuestra reputación, sin importar que hablen mal de nosotros, sin importar que nos odien, que mientan sobre nosotros, que se rían, que nos golpeen. A Jesús, ¿qué le hicieron? A Jesús inclusive lo mataron. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? Así como Jairo amó a su hija sin importar su reputación y sin importar perder su prestigio social, económico, religioso, así debemos de amar a Dios, sin importar perder el prestigio que el mundo nos puede dar, que al final de cuentas son coronas, son coronas banales, son coronas vacías, que no importan al final de cuentas, hermano. Aquí lo que realmente importa es que amemos a Dios y que vivamos para Él. Eso es lo más importante. Y bueno, de hecho en Filipenses capítulo 1, versículo 29, se nos habla de esto. Se nos dice que a nosotros nos es concedido por amor a Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. El perder nuestra reputación, el que nos persigan, hablen mal de nosotros, el que nos ofendan por causa de Cristo, es una evidencia de que somos de Cristo y de que le amamos. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te han ofendido por Cristo? ¿Han dejado de hablarte personas por causa de Cristo? ¿Se han reído de ti por predicar de Cristo? ¿Se han reído de ti porque te congregas, porque lees la Biblia? Querido oyente, si tu respuesta es un no, yo dudo que realmente seas cristiano. Y mi deseo con esto es que te des cuenta de quién eres realmente. Y si realmente no eres cristiano, te arrepientas de tus pecados, pidas misericordia a Dios y vayas a Cristo. Porque si no has nacido de nuevo, estás yendo directo al infierno. Hermano, amemos a Dios como Él lo merece. Vivamos como Dios quiere que lo hagamos, sin que nos importe perder la reputación y que se levanten contra nosotros. Eso es algo que podemos rescatar de este pasaje. Pero también algo que podemos rescatar de este pasaje son las últimas palabras del versículo 23 que Jairo le dice a Jesús. Es muy interesante. Jairo en el versículo 23 al final le dice, le dijo Jesús que fuera con su hija para que sea salva y vivirá. Las intenciones de Jairo es que su hija sea salva de la enfermedad grave que padece y así pueda seguir viviendo y así pueda ser salva de esa enfermedad. ¿Y a qué voy con esto? Todos sin duda alguna amamos a personas, amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, amamos a varias personas. Y si alguna de esas personas estuviesen enfermas, ya sea de gravedad o levemente, yo te aseguro que lo más probable es de que los acompañemos al médico. ¿A qué voy con esto? Quiero decirte que a pesar de tal situación o enfermedad que pueda estar pasando a algún familiar tuyo o alguna persona querida cercana a ti, esa enfermedad grave no es el mayor problema de esa persona. Imaginemos algo, hermanos.
Imaginemos que yo tengo un tío. Mi tío se llama, no sé, Miguel. Total, yo amo a mi tío. Miguel ha sido como un padre para mí. Es un ejemplo. Y siempre me he relacionado con él. Pero ¿qué creen? Miguel no es cristiano. Mi tío Miguel no es cristiano. Y pues sí, yo le amo. Yo lo amo como un padre a mi tío Miguel. Pero ¿qué pasa? Mi tío Miguel de repente se enferma. Le da cáncer. Y es un cáncer muy violento, por así decirlo. Pues sí, hermanos, yo voy a tratar, como amo a mi tío Miguel, yo voy a tratar de apoyarlo, de animarlo, de acompañarlo. Pero ¿qué quieren, hermanos? Les menciono algo importante. Mi tío Miguel no es cristiano. Uno puede pensar que su mayor problema es la enfermedad, es ese cáncer, es un ejemplo. Pero no es así. El mayor problema de mi tío Miguel sería que cuando muera va a estar delante de Dios y le rendirá cuentas. Dios le demandará por su vida. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Yo esto lo asocio con lo que acabo de decir. Podemos pensar que las enfermedades delicadas, algo que pueda traer sufrimiento en nuestra vida o a la vida de los que nos rodean, es su mayor problema, pero no es así. El mayor problema de la gente que nos rodea y que no ama a Dios es que estarán delante de Él algún día y les rendirán cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque Jairo le dijo a Jesús: ven a mi hija y será salvada. Yo aquí entiendo que Jairo hablaba de que iba a ser salvada de su enfermedad, pero realmente necesitaba ser salvada, como todos, del juicio, de la muerte, del pecado. Y esto, para mí, compartirlo es algo delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, somos muy egoístas. Muchas veces andamos de vanidad en vanidad y no nos damos cuenta de esta realidad. Hermano, hay personas que amamos que no son cristianas. Hay personas que amamos que tienen problemas y ellos los dicen y los cuentan, pero su mayor problema es que estarán delante de Dios algún día y Él les demandará cuentas. Yo te pregunto a ti, ¿tú le has predicado a tus hijos? ¿Le has predicado a tus hermanos, a tus padres, a aquellas personas que amas? ¿Tú les has predicado? ¿Tú has tratado de resolver su mayor problema? ¿Estás siendo luz para ellos? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Estás pasando tiempo con ellos y estás testificando de tu fe? Yo haciendo este tema, hermano, yo me di cuenta que yo batallo mucho con esto. Mi familia, hermanos, no es cristiana. Nadie de mi familia es cristiana. Y aquí voy con esto. Yo tengo trabajo. Ahora, yo no creo que mi caso sea el único. Yo creo que tú también tienes hermanos, hijos, tíos, padres, amigos a quienes tú amas y no conocen de Cristo. Y mi pregunta es, si tú sabes que su mayor problema es ese, ¿ya les has predicado? ¿Ya les has dado testimonio de tu fe? ¿Ya has sido luz para ellos? Y fíjense, hermanos, aquí está también algo que a mí me asombra de la actitud de Jairo. Es que dice que vino a los pies de Jesús y le rogaba mucho. No que le rogara poco, que ahí le dijo y ahí se va, no. Le rogaba mucho, hermanos. ¿A qué voy con esto? Así como Jairo vino a los pies de Jesús y le rogó mucho para que salvara a su única hija, nosotros debemos ir a los pies de Jesús diario y rogarle que salve a las personas que amamos. Rogarle
que esas personas tengan un encuentro con Dios, con Él mismo, que el Espíritu Santo los pueda convencer de pecado, justicia, y que puedan rendir sus vidas para Él. Todos necesitamos de Cristo, hermanos. Nadie es la excepción. Tus hijos, tus amigos, tus padres, tus hermanos necesitan de Cristo. Y Dios nos ha mandado a que les prediquemos el Evangelio, a que hagamos discípulos. Yo siento que, pues bueno, eso ya es personal, pero yo batallo mucho con esto, hermano. ¿Por qué? Porque da flojera, o uno pierde tiempo en cosas que ni siquiera, en cosas que no son de provecho, en cosas que pudiesen haber sido mejor, como por ejemplo hablarle a un hermano, preguntarle cómo estás. Inclusive, pues yo no soy padre, pero yo creo que los padres deben de pasar tiempo con sus hijos y enseñarles de la Biblia. Esos niños crecerán. Y hace tiempo escuché algo que se me hizo muy interesante. No recuerdo qué pastor lo dijo, pero lo menciono porque pues se relaciona mucho del amor de un padre hacia un hijo con la historia de Jairo. Y bueno, este pastor decía: mira, hermanos, qué bueno que ustedes tienen trabajo, que pueden darle de comer a sus hijos. Qué bueno que tienen un hogar. Qué bueno que no les hace falta nada, mundanamente hablando, ¿no? En el contexto del mundo, no les hace falta nada. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero tus hijos, al igual que mi familia, su mayor necesidad es Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás predicándole a tus hijos? El igual a tus hermanos, les estás predicando, a tus padres en mi caso, les estoy predicando de Cristo con mi vida, con mi boca, con mi testimonio. Pues los animo, hermanos, ¿a qué? A trabajar, a no ser flojos ni perezosos. Dice la Biblia que en lo que requiere diligencia, seamos diligentes, seamos esforzados. Yo siento que no es fácil, hermanos, pero es algo que Dios demanda de nosotros y es algo que debemos de obedecer, y es lo mejor que podemos entregarle a nuestros hijos, que conozcan a Cristo. Y bueno, hermanos, me gustaría que continuáramos leyendo a partir del versículo 24 de Marcos 5. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Y vino y se postró para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hermanos. Bueno, en los primeros versículos vemos, en el versículo 24, dice: fue pues con él. Es decir, Jesús accedió a ir con Jairo. Sin embargo, había una gran multitud que la apretaban. Y esto claramente iba a provocar que se demoraran más en llegar a la casa de Jairo. Y no solamente pasó esto, sino que una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años,
vino a Jesús, toca su manto y es sanada. En ese mismo momento Jesús se detiene por lo que había sucedido y empieza a hablar con la mujer. Y en estos pasajes, hermanos, podemos ver que Jesús siempre, cuando había oportunidad de hacer lo bueno, lo hacía. O sea, lo podemos ver con el endemoniado gadareno, los podemos ver con la hija de Jairo, lo podemos ver con este milagro que acaba de suceder y con muchos otros. Jesús siempre estaba dispuesto a hacer lo bueno. Siempre que había oportunidad de glorificar su nombre, el nombre de Dios, lo hacía. Yo creo, hermanos, que aquí podemos aprender de Jesús. Debemos ser como Cristo y de imitarlo. Hermanos, cuando se presenta oportunidad para hacer lo bueno, cuando un hermano te pida ayuda, cuando un hermano te pida que lo ayudes, debemos estar prestos para ayudarlo, como hermanos en Cristo que somos. Y esto es una evidencia también de nuestro amor hacia pues, los hijos de Dios. Y bueno, ¿qué más respecto a esto? También en estos pasajes que acabamos de leer, que son varios, pues no sé en cuánto tiempo los leí. Yo creo que los leí en 1 minuto. Pero yo te aseguro que duró más la historia. O sea, realmente esta historia, esto que acabamos de leer, no ocurrió en 1 minuto, ocurrió en más tiempo. No sé si recuerdas que la hija de Jairo estaba grave. Es decir, cada segundo importaba porque su hija podía fallecer en cualquier momento. Y bueno, mientras Jesús hablaba con la mujer, vinieron algunos de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Cuando Jairo va a Jesús, su hija no había fallecido aún. ¿A qué voy con esto? Jairo aún tenía esperanzas de que ocurriera un milagro, de que Jesús sanara a su hija, ya que ésta no había muerto. Y pues vemos esto y ocurre lo que más temía Jairo. Pues su hija, su única hija de 12 años, falleció. Y aquí hay algo muy muy importante. Jairo ya hacía tiempo que tenía taquicardia, hermanos, que él ya estaba preocupado, que él ya tenía gran ansiedad por su hija. Pero ahora, al escuchar que su hija había muerto, sus esperanzas se derrumbaron. Ya te imaginarás cómo se encontraba Jairo: destrozado, agobiado, turbado, derrumbado. Él ya creía, esto ya era una causa perdida, ya estaba muerta su hija. Pero Jesús, con su gran bondad y misericordia, sabiendo lo que estaba ocurriendo en lo más profundo de Jairo, fíjense lo que le responde. Vayamos al versículo 36 de Marcos 5. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo, hermanos, estaba en el lugar correcto y con la persona correcta. Hay personas que al pasar por situaciones similares, al escuchar situaciones tan terribles, malas noticias, caen tanto en la depresión que se quitan la vida. Sin embargo, este no fue el caso. Jesús estaba ahí y Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Hermanos, no importa cuán terrible sea la situación, nuestro Dios sigue teniendo el control de todo. Y pueda que para Jairo y para su familia y para todos ya era tarde. Pueda que ya no tuviera solución a ese problema, que ya haya sido una causa perdida, pero para Jesús no lo era.
El sentido del tiempo de Dios casi siempre es diferente al nuestro. ¿A qué voy con esto? Nosotros queremos las cosas de ya. Nosotros queremos que ya suceda algo. Pasa un problema, una situación. Estamos orando por ese problema, por esa aflicción, y queremos que ya se solucione. Pero los tiempos de Dios son diferentes. Hermanos, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo, ya era tarde, les comento. Pero para Jesús, las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Si tú pretendes que Dios se acomoda a tu horario, vas a tener serios problemas. Tendremos grandes problemas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llenará de temor y ansiedad. Jesús nos dice aquí que no debemos temer por tales situaciones, por tales problemas, sino que debemos de creer, de tener fe solamente. Dejemos a Dios, hermano, hacer las cosas en su tiempo perfecto, y veremos que sus tiempos son mejores que los nuestros, que sus planes son más grandes que los nuestros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahorita mismo veremos qué sucede a continuación. De hecho, también me gustaría que buscáramos 1 de Pedro 5:7. Está después de Enoc. No se crean, está antes de Juan o después de 1 de Juan, por ahí está cerca. 1 de Pedro 5:7. Bueno, cuando estén ahí, me gustaría que alguien me apoyara leyéndolo, por favor. Creo que el hermano Marco quiere. ¿Cuál rayo? 1 de Pedro 5:7. Listo. ¿Listo? ¿Lo podrías leer, René, por favor? No, el azar. Ah, bueno. René está comiendo chocolate. Ándale. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esto que dice aquí, hermanos, es muy, muy importante. De hecho, este versículo deberíamos aprendérnoslo todo. Aquí dice que nuestras ansiedades debemos de ponerlas en manos de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando y Él nos ama. De hecho, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y hermanos, yo siento que es fácil decirlo esto, ¿eh? Es fácil decirlo. Para mí ahorita es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque, pues gracias a Dios, no me encuentro con un gran problema. Mi familia está aquí en casa, están sanos, tienen alguna enfermedad. Pero yo siento que cuando se presenta la aflicción, el problema, yo siento que en nuestra carne es más difícil hacerlo. La Biblia es clara. Así como Jesús le dijo a Jairo en su problema, en su tribulación: no temas, cree solamente. Así debemos hacer nosotros. Debemos de poner nosotros todas nuestras ansiedades, problemas en las manos de Dios, recordando que Él cuida de nosotros, que Él es el buen pastor, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que Él nos ama, que Él nos guarda, y que todas las cosas, hermano, que ocurren en nuestra vida tienen un propósito eterno. Y bueno, hermanos, me gustaría que continuáramos leyendo. Dice en el versículo 37 de Marcos 5, dice: y no permitió
que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En este fragmento vemos que Jesús, junto con 3 de sus discípulos, llega a la casa del principal de la sinagoga, Jairo, y ve un gran alboroto. Había mucha gente que lloraba y se lamentaba. Y en los tiempos de Jesús era una práctica muy común. De hecho, dicen que la cantidad de personas llorando y lamentándose dependían de la capacidad económica de los familiares del difunto. Es decir, entre más dinero tenías, pues mucha más multitud. Imagínense. Y sabiendo que Jairo era principal de la sinagoga, era un hombre rico. Y total, Jesús, continuamos con este fragmento y vemos que Jesús, que esta multitud se ríe de Jesús porque dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y esto lo hacía de manera figurativa. No estaba diciendo que la niña no estaba muerta, claro que lo estaba, sino que Jesús decía que no estaba estrictamente muerta. O sea, que su condición era temporal, que ella iba a ser, que su situación de muerte iba a ser revertida. Y Jesús sacó a todos, excepto a su padre, a la madre de la niña y a sus discípulos. Y aquí vemos que se acerca a la niña, toma su mano y le dice: Talita cumi. Y no, yo recuerdo cuando estaba checando este mensaje, cuando estaba viendo este tema, yo recuerdo que esas palabras, Talita cumi, creo que son el arameo, pero nuestras Biblias lo traducen así como leemos: niña, a ti te digo, levántate. Pero yo he escuchado que la palabra talita hace alusión a algo más tierno, a algo más cariñoso. Se podría decir que era como mi tesoro, mi cariño. O sea, Jesús le dijo a la niña: mi tesoro, cumi. Es decir, mi tesoro, levántate. Y hermanos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque aquí vemos el poder de Dios y su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Porque Jesús cambió la situación de angustia, de ansiedad de los padres a alegría y felicidad. Revivió a su hija, a su única hija. Y también podemos ver el poder de Jesús, porque revivió a la niña. Claramente, hermanos, Jesús es Dios. Cuando Jesús habla con los muertos, es tan poderoso que los muertos le escuchan y se levantan como ahorita. Y hermanos, este milagro que acabamos de estudiar, los estudiosos dicen que es una representación del Evangelio. ¿Por qué? Porque así como la niña, como la hija de Jairo estaba muerta, así estábamos nosotros, muertos en nuestros pecados y delitos. Y Dios tiene que venir a nuestra vida para levantarnos,
para darnos aliento de vida, para despertarnos. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Yo creo que en esta vida, sin duda, pasaremos por problemas, por situaciones difíciles, así como Jairo. A Jairo se le enfermó su hija, su única hija de gravedad, e inclusive murió. Esto puede ocurrir en nuestra vida, hermanos. Puede que algo que amemos, una persona se enferme, caiga, inclusive muera. ¿A qué voy con esto, hermanos? Vendrán esas situaciones, claro, puede ocurrir, pero no debemos de olvidar que Jesús ha resuelto nuestro mayor problema. Jesús nos ha salvado del juicio eterno, nos ha salvado del infierno. Y eso es algo valioso, es algo grandioso. Somos grandemente afortunados porque Él nos ha salvado, nos ha cambiado, dice la Biblia que Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo, nuestro lloro en baile, que nos ha llevado de tinieblas a su luz admirable. Hermanos, yo no recuerdo ahorita el pasaje, pero también algún día moriremos. Moriremos algún día sin duda. ¿Pero qué crees? Hay esperanza. Resucitaremos así como Cristo resucitó y estaremos con Él eternamente. Y pueda que en este mundo tengamos problemas, tengamos aflicciones, lloro, tristeza. Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando estemos con Cristo en su reino eterno, ya no habrá más tristeza ni lloro. Y mi deseo con esto, hermanos, es que todos nos animemos. ¿En quién y en qué? En la palabra de Dios. Que no olvidemos cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Él ha dado su Hijo, Jesús. Él nos ha salvado, no estábamos en paz con Dios, pero por medio de Cristo ya tenemos paz para con Dios. Hay un salmo que me encanta, creo que es el Salmo 144, versículo 15, que dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermanos, el hecho de que estemos tú y yo, de que seamos salvos, de que podamos conocer de la Biblia, de que podamos servirle, de que podamos conocer a nuestro Dios, es una gran bendición. Y es algo valioso, que no tiene precio. Somos afortunados, hermanos. Cuando vengan los problemas y las tribulaciones en nuestra vida, no olvidemos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, y que no debemos temer, sino creer solamente. Pues eso, hermanos, es el tema de hoy. Y gracias por estar aquí, hermanos. Y no sé si alguien de ustedes quisiera comentar algo, aportar algo. Los escucho, hermanos. Muchas gracias, Irra. Muchas gracias por el mensaje. Y yo aprendo dos cosas de esto. La verdad, sí había leído este pasaje. Creo que nunca lo había predicado sobre la hija de Jairo. Nunca lo he predicado. Pero yo aprendo aquí dos cosas, ¿no? Dos cosas las cuales el Señor me habla. Una es que la condición de nuestros hijos están muertos. Están muertos en sus pecados, perdón. Y Jairo conocía a Jesús. Sabía quién era Jesús. Y Jairo llevó a Jesús a sus hijos. Entonces, nosotros como padres debemos reconocer primeramente que nuestros hijos están graves, ¿verdad? Y que esa gravedad los va a llevar a la muerte espiritual. Ahorita son niños, y en esos niños es una gravedad, pero están en esa muerte espiritual, y que nosotros como padres somos los responsables de llevarles a Jesús, ¿verdad? Y quizás, como tú decías, tú no tienes hijos, y quizás haya personas que no tienen hijos, pero tienen padres, tienen hermanos,
tíos, vecinos, y también es su responsabilidad llevar a Jesús, ¿verdad? Esa es una. Y lo otro que aprendo aquí, dice Romanos 4:19 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que Dios, Jesús, tuvo que matar la esperanza de Jairo, ¿no? Porque Jairo todavía tenía esperanza, su hija estaba grave, tenía una esperanza, pero muchas veces Dios va a matar esa esperanza para que aprendamos a confiar plenamente en Él, ¿no? Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre, tenía una esperanza, porque todavía estaba más joven, podía, aunque su esposa era estéril, pero podía, y ya había tenido un hijo, y dijo, no, pues sí se puede, ¿no? Aunque era Ismael, dijo, no, sí se puede, ¿por qué no creerle a Dios? Tenía esperanza, pero cuando Dios mató toda esperanza, creyó en esperanza contra esperanza, por eso dice Romanos, ¿no? Porque ya tenía 100 años, veía su cuerpo y decía, no, pues ya, y veía a Sara estéril y de 90 y ya se le había acabado el tiempo de las mujeres, y dijo, pues ya, murió su esperanza, ¿no? Entonces, cuando está ahí en la tienda, está en su tienda, Dios le dice, Abraham, ¿qué ves? Y pues voltea y está en la tienda y lo único que ve es una esposa estéril, quizás se vio en el espejo y se vio él ya anciano y vio a su siervo, al hijo a un hijo de una esclava y dijo, pues a él veo, él va a ser mi descendencia. Ya había muerto su esperanza, sin embargo Dios le dice, sal fuera. O sea, sal de tu entorno, sal de lo que ves, a lo que tienes a simple vista. Y cuando lo lleva fuera de la tienda le dice, mira las estrellas del cielo. O sea, le sacó totalmente de su lugar, le dijo, ¿las puedes contar? No, así va a ser tu descendencia. No, entonces, esperanza contra esperanza, ¿no? Entonces, pues yo aprendo estas dos cosas, ¿no? O sea, digo, se me viene esto que acabo de decir, por esto que acabas de compartir, de que totalmente, o sea, Jairo tenía una esperanza, pero al llegar ahí y ya ver a su hija muerta, murió su esperanza, pero estaba Jesús ahí. Qué oportuno. Así es. Israel, y yo también quiero, por ahí a mí también me llegó dos cosas, también así como al pastor, me quedó muy claro, y en los dos ejemplos de la mujer y de Jairo, en el de Jairo cuando le dieron la noticia de que su hija había muerto, me imagino que pues sufrió mucho, tuvo mucho dolor, y antes que algo dijera, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Híjole, o sea, son dos palabritas, no temas, cuatro palabras, no temas, cree solamente, muy sencillitas, así, fácil de decir, pero muy difícil, creo, hermanos, de llevar a cabo, de vivir, nos cuesta como humanos mucho trabajo, aceptar muchas veces la voluntad del Señor, creer, y hasta ahí, cree. Y Jairo, pues ya triste por su hija, escuchó al Señor con esas palabras tan sencillitas, pero muy difíciles. Y la otra, en cuanto a la mujer, y se imagina la fe que tenía esa mujer que 12 años tuvo flujo, tenía ella la fe de que al tocarlo, ella se dijo que si tocare tan solamente su manto seré salva. Y grande fue su fe, ella creyó y él logró. Así de sencillito, híjole, muy sencillito aparentemente, pero bien difícil de que uno vaya convencido totalmente de que el Señor ahí está con nosotros. Muchas veces dudamos y caemos. Pues gracias Israel, gracias, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Y así es difícil, pero es lo que tenemos que hacer, hermanos, creer, Sí. no temer y creer solamente.
Sí, y mire, algo también que se me viene a la mente ya para yo concluir. Una vez alguien me dijo, si tu hermano volviera a vivir, ¿qué le dirías, no? Si tu hermano no hubiera muerto, ¿qué harías, no? Mi hermano cumple 3 años en este mes. ¿Qué harías? De que le predicaría más de Jesús. Le predicaría más de Jesús. Porque es lo que él realmente necesita. Es como tú decías, o sea, a veces un enfermo puede decir, yo necesito la sanidad de mi cuerpo, pero necesita la sanidad de su alma. Así es. Entonces, y a veces eso creemos, que tenemos a nuestros familiares ahí que tienen tiempo para arrepentirse, tienen tiempo para cambiar, tienen tiempo, pero no sabes cuándo, ni el día, ni la hora. La vida es como una neblina, ¿no? En un minuto desaparece. Entonces, mientras hay esperanza, o sea, ahora sí que mientras hay esperanza, llevemos a Jesús, ¿verdad? Y si Dios tiene que matar esa esperanza, aún así llevemos a Jesús. Amén. Yo creo que yo creo que predicándoles el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a todas aquellas personas que amamos y el prójimo, estamos demostrándoles que le amamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo por su problema más grande que estarán delante de Dios, hermano. Pues, gloria a Dios por este mensaje, hermanos. Y nos animo a todos, porque también tengo trabajo, a predicar el Evangelio, hermanos. A tener confianza en Cristo en medio de las aflicciones, a recordar y que recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Pues ya es todo, hermanos. Pues me gustaría que termináramos orando, agradeciéndole a Dios por ser tan bueno con nosotros, por salvarnos, y pedirle que nos fortalezca, que podamos ser cada día más como Él, y que este mensaje no se quede aquí, hermanos, sino que lo llevemos a la práctica. Muy bien, hermanos, pues cierren sus ojos. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje que nos has mostrado, Dios. Gracias, Señor, porque no eres un Dios misterioso, sino que te has dado a revelar a nosotros, sino que te podemos conocer a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos del infierno, por salvarnos de tu justicia perfecta, Dios. Gracias porque en ti, Señor, tenemos esperanzas, porque en ti hay salvación. Gracias por solucionar nuestro problema más grande, Dios. Señor, te queremos pedir por todas aquellas personas que amamos, que nos rodean, por nuestro prójimo que no te conoce a ti, Dios. Te queremos pedir por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, amigos que no te conocen, que por favor en tu gracia, en tu misericordia y soberanía, tú traigas convicción de pecado a sus vidas, que cada uno de ellos pueda rendir su ser completamente a ti, Dios, y que juntos podamos seguirte unánimes, Dios. También, Señor, te quiero pedir que por favor tú nos fortalezcas en medio de las pruebas, en medio de los problemas, que no olvidemos nunca que tú nos cuidas, que tú nos amas y que tú nos has salvado, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, a ser como Cristo. Ayúdanos a reflejar tu amor hacia los demás, a hacer luz en nuestra casa, en nuestro trabajo. Te lo pedimos, Señor, por favor. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén.